alabamos al Señor, pues, por las cosas que Él ha hecho tan buenas en nosotros. Es más, todo ser humano debería adorarle por ser el Creador, pero ahí está la ignorancia de muchas veces los hombres. Bien, mis hermanos, hoy quisiera, para la predicación, hablar de un tema que es un poco conflictivo en nosotros. Y es que, ¿quién es humilde entre nosotros? ¿Cierto? ¿Quién es humilde entre nosotros? Sí, el Señor Jesús. Y eso que está glorificado. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros pensamos y no reflexionamos en el tema de la humildad. Nosotros nos consideramos humildes. Pero la verdad es que nosotros podemos creer que somos humildes, pero la humildad o la humildad que es según Dios, que es como Dios la mira, es muy diferente muchas veces a la humildad que nosotros tenemos honestamente. Creemos. ¿Sí? Entonces, nuestro tema es sobre la humillación que nos hace humildes o la humildad que sale de una humillación. ¿Cuántos de nosotros nos han humillado? Pero si en ellas hay humildad, ¿cierto? Y vamos a hablar de una humillación que nos hace humildes, pero según Dios. Y nuestro texto para ver este tema importante se encuentra en un libro donde habla de mucha humillación, muchísima humillación, para un pueblo, hablando de Israel, por medio de un profeta, que es un profeta muy humillado, fue muy humillado, y el profeta es Jeremías, y el texto es Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, de los versículos 37 al 42. Ahí vamos a ver una humillación terrible. Sí. Lamentación. El libro de Lamentaciones es escrito en un contexto de desesperación, en un cuadro de destrucción, en un cuadro de matanza, en un cuadro terrible. Jeremías escribe este libro, que seguramente muy pocas iglesias predican, solo uno que otro versículo, pero que no haya muchas veces una buena predicación o un mensaje más bien en el texto de Lamentación. ¿Ya tienen, hermanos, Lamentaciones capítulo 3 del 37 al 42? ¿Ya lo tienen? ¿Bien? Entonces quisiera que lo leyéramos todos juntos a la voz de tres, como siempre lo hemos venido haciendo. 1, 2, 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy, Señor, la voz de tu palabra es expuesta ante nosotros. Oramos, Señor, en tu gran misericordia, que nuestros corazones estén preparados para recibir, Señor, la instrucción necesaria para nuestra vida. Oramos, Señor, que tu palabra haya poder frente a nuestro pecado, poder frente a nuestra necesidad de arrepentimiento, poder frente a nuestra situación para salvación, Señor. Pedimos, Señor, tu gracia. Oramos, Señor, según tu gran misericordia, que
nos des oídos para oír lo que tu palabra tiene para decirnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Este texto de Lamentaciones es el texto escogido, ¿cierto?, para ser predicado a veces, y debería ser predicado cuando nosotros estemos bien mal. Pensemos en situaciones duras de nuestra vida, o que nos diera temor pensar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido cercano al lado, o que tengamos una crisis, no sé, económica que nos vuelve impotentes muchas veces, ¿cierto? Y que pudiéramos leer estos textos, porque hay ciertas verdades de las Escrituras que uno no las entendería si uno está acorde a la situación con que fueron escritas. Por ejemplo, hay cosas en los Salmos que uno debe estar muy gozoso para entenderlas. O también hay muchas situaciones en los Salmos donde uno debe estar muy triste, muy deprimido para entenderlas. Si uno está muy gozoso entendiendo un texto de duelo, uno va a entender. Y precisamente este pasaje es para verse en ese contexto, ¿cierto? Bueno, antes, como les decía, de ir al texto, es necesario ubicarnos en lo que sucedía, ¿cierto?, para que Jeremías escribiera estas lamentaciones. Entonces, Jeremías había recibido o estaba mirando la peor noticia, una noticia y unas escenas que él ni por su mente y en su corazón habían visto. Eran terribles, era mala. Entonces pensemos en la peor noticia y experiencia de nuestra existencia. Pensemos el día, la hora y la circunstancia. En el caso de Lamentaciones, es el resultado de los acontecimientos que ocurrieron en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró a la ciudad y la arrasó. Destruyó los muros, cogió el templo, lo quemó. Y aparte de eso, que uno tuviera que hacer espectáculo de asesinato, de muerte, de fuego, de ver cómo hombres eran asesinados a espada, niños cogidos de las piernas y botados desde los muros contra las piedras, o ver mujeres embarazadas que les hacen una incisión, les sacan el bebé y los cogen y los estrellan contra las paredes. Es un espectáculo sumamente horrendo, ¿sí? Ancianos desfalleciendo en las calles, lo que sucede en la guerra, mujeres violadas, jóvenes cautivos, y todo esto a la vista de un hombre justo, un profeta que ama a Dios y que ama a la ciudad de David, y este hombre es Jeremías. Y cuando él ve eso, él va lamentándose y diciendo estas palabras mientras sus ojos contemplan semejante horror. El antiguo nombre o los nombres de los libros para los hebreos comienza con la primera palabra del libro. Entonces, si es Génesis, entonces en el principio ellos lo llaman el libro en el principio. Y así con todos los libros. El nombre hebreo de Lamentaciones es como empieza Lamentaciones. Y si ustedes van, cómo empieza Lamentaciones, empieza con una exclamación: ¿cómo? ¿Cómo? O en otras versiones: ¿qué es esto? ¿Qué? Así comienza. Y ese es el nombre de hebreo. Una exclamación muy, muy, muy dolorosa que expresa el contenido del libro. ¿Cómo? ¿Qué? Y es en medio de ese estado de desolación
que el profeta ha venido escribiendo estas elegías de dolor y angustia sobre Jerusalén. En cuanto al libro de Lamentaciones, hay gente que no le gusta la predicación de este libro, pero son cosas que ellos mismos no consideran. Y en primer lugar es que el libro de Lamentaciones es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y podemos decir que es una lamentación inspirada. Sobre quién es el que escribe el libro de Lamentaciones, a diferencia de los de Jerusalén que merecían por su rebeldía estas cosas, porque Dios les había advertido muchas veces. Este hombre, Jeremías, no era un rebelde, no es un impío, es un profeta, uno que es un verdadero creyente y alguien que no se ha apartado de Dios. Eso es lo que vemos. El profeta narra la humillación acontecida a Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, la ciudad donde Jehová puso sus ojos. Y por tal razón es un libro que nos enseña del tema de lo que es la humillación y cómo deberíamos recibir. Y creo que nosotros hablamos mucho de humildad y de humillarnos, pero creo que no tenemos la idea completa hasta que meditamos el libro de Dios. Es más, creo yo, que incluso ustedes mis hermanos, esta mañana por la autoridad de las Escrituras, nos va a decir que no sabemos lo que es la humillación que nos asumimos. Y en base el por qué lo digo, es en base de que con todo lo humillado que andaba este profeta, ¿cierto? Todo lo que le había pasado, todo lo que entendería lo que él podía entender con el término de humillación, no sabía lo que era humillación. Hasta que después de la destrucción de Jerusalén, le llevó el Espíritu Santo a escribir este libro y a entender qué es la verdadera humillación que le hace a él ser un persona. Si nosotros vamos en este capítulo 3 a los versículos 21 y 24, veamos cómo es ese proceso. Dice, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto esperaré. Pero miren qué contexto le está diciendo, miren lo que está viendo. Y todo el dolor y en todo lo horroroso de la situación, él escribe esto. Los versículos 22 y 23 son versículos muy, muy hermosos, los citamos cada ratico, ¿cierto? Es el único tal vez versículos que uno memoriza de Lamentaciones, y muchas veces no tenemos ni idea las condiciones por las cuales fue escrito. Usted puede verse rodeado de problemas y decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos o destruidos, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo decimos con el sol radiante, pero no bajo la hoguera de cuerpos quemados. Muy diferente, pero esa escena es la que inspiró al profeta a decir estos versículos. Es así. En el versículo 21 nos enseña que en medio de tal desolación, que no es algo que el profeta imagine que puede llegar a ser, sino algo real que está sucediendo. De todas maneras, de todas esas cosas,
en estos versículos que acabamos de leer, está entre dos esperas. Es decir, espera, ¿cierto? Es que espere la verdad de que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Ojo, la verdad que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Por lo que puedo ver, en estos versículos resalta lo que Dios hace, misericordioso, y lo que Dios es, bueno. Y para mí es una adoración en medio de un espectáculo horrible, en medio de la calamidad. Y aquí está la primera enseñanza, de la humildad que nos hace humildes. Y es la adoración en la calamidad. Y ojo, no es en los temores que nos podemos sentir de que suceda, no, sino en las que ya está, en la vivencia de tal calamidad. Y es la adoración allí. La adoración. Ser humildes es que después de la más pésima vivencia, la persona espera. Dice de Él que Él es bueno y que Él es misericordioso. Claro, nosotros decimos que Dios es bueno y es misericordioso cuando nos da salud. Cuando oramos por algo y nos lo retribuye, decimos Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero no lo decimos cuando no nos lo da. ¿Por qué? Porque no somos humildes. Entonces, allí está, ¿cierto? La más pésima vivencia. Dice Jeremías, ¿sí? Dice, nunca han decaído su misericordia. Viendo semejante espectáculo, Jerusalén en incendio, y él dice, nunca han decaído su misericordia. Posiblemente pueda decir que aunque no exista o Jeremías muera, dice, las misericordias de Dios continúan. Su fidelidad es grande, está diciendo Jeremías. Por muy grande que pueda ser la calamidad, por muy grande que pueda ser la humillación, poder decir, Jehová es mi porción. Jehová, pero tú ¿por qué me mandas esto? ¿Cierto? No. Jehová es mi pan. Estar humillado delante de Dios es un continuo esperar. No podemos dejar de hablar, sobre todo pensando en el máximo ejemplo de humildad, es Jesucristo. Él nos enseña a ser humildes. Él, siendo el varón de dolores, en la máxima circunstancia difícil de su existencia, de su encarnación, porque lo que él iba a padecer no era algo imaginario, era real, ¿cierto? Estando en esa realidad, adoró al Padre al hacer su voluntad, y estando en la cruz, esperó en él al entregarse en sus manos. Eso es un... Tanto más esperamos en Dios, más adoramos, en medio de todas las circunstancias difíciles que puedan suceder en nuestra vida. Entonces podemos decir que realmente para Dios somos personas humildes. ¿Por qué? Porque se entregan a su providencia. Se entregan a las cosas que Él ha determinado desde antes. Y no se rebelan. Algo que es muy difícil para nosotros, humanamente. Mire lo que sigue diciendo Jeremías. Versículos del nuevo capítulo 3, los versículos 25 al 30. Mire lo que dice, es algo que uno dice, ¿cómo dice esto? Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dice, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Dice, eso es bueno. Y, dice muchas cosas buenas que para nosotros no son buenas, ¿cierto? Entonces, en tales circunstancias y vivencias difíciles, generalmente, como mirábamos, el creyente no ve nada bueno en estas cosas. Pues, si pensamos en Jeremías, ¿qué de bueno es ver morir a su familia? Y el profeta está viendo la muerte de su familia, la de sus hermanos. Pero según veo, el mismo texto muestra, hay cosas buenas, no en los hechos como tal, sino en la gracia de Dios que reciben los humildes que experimentan tales calamidades. Tales situaciones buscan que veamos la soberanía de Dios como algo bueno, como algo bueno. No importa lo que vivamos, el humilde experimenta la bondad de Dios. Noten muy bien, en esas circunstancias el humilde espera o se entrega humildemente a la bondad de Dios. Y se necesita estar loco en la concepción del mundo para llamar bondades a lo que Jeremías enumera. Necesita estar loco. Bueno, pues la humillación que nos hace humildes hace que veamos estas cosas como bondad. A pesar de lo que pase, dice, espere en silencio la salvación de Dios. Job se puso la mano en la boca, no dijo nada más frente a sus calamidades. Creo que significa que dos cosas un creyente puede hacer en la calamidad. La primera es que cuando la vive haya más aflicción, ¿cierto? Se aflija más. Desesperar y contender con Dios. Ensimismarse, tratando mal a todos, o estar en silencio, no importa lo que Dios haga, entiende que no va a adelantar o atrasar la respuesta de Dios. Lo único que sabemos es que si nosotros hacemos lo primero, si contendemos, nos revelamos, no soy humilde en la revelación. Otra bondad que miramos en el texto es llevar el yugo. ¿Qué yugo o cuál yugo? El de Dios, la carga que nos impone. Jeremías podría haber dicho, yo porque tuve que vivir en esta época y ministrar a un pueblo tan duro y tan difícil en esta época, donde más bien los llevaron a la cárcel y lo amenazaban de muerte, lo golpeaban, ¿cierto? Y no en otro lapso del tiempo de Israel. Pero Jeremías dice, mirando todo ese espectáculo tan horrible, dice, bueno es llevar el yugo. Bueno es llevar un yugo. Y no está hablando de la ley. Está hablando de las calamidades y las circunstancias difíciles, como las que vivía el profeta. La vida de nosotros está estipulada por Dios. Antes de nacer, sabe todas las circunstancias difíciles, sabe de su enfermedad que le va a llevar a su presencia o la circunstancia que le va a llevar a su presencia. Sabe de los problemas que va a tener
y los pecados que cometerá y la manera de limpiarlos. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo determina también. Ese yugo es bueno que sepamos que lo tenemos. No hay nada de nuestra vida que no se haya escapado a la providencia, a su plan, a su determinación. Su enfermedad, su dolor, su escasez, todo. La muerte, la vida, todo. Dios sabe hasta que el día que se va a morir, sabe de qué enfermedad lo hace. Y lo hace. Y es bueno nosotros tener ese entendimiento y poner ese yugo sobre nosotros. Porque es bueno, dice él. Es bueno. Es algo bueno lo que le está pasando al pueblo, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Pero es bueno saber o entregarse a esas cosas. Porque Dios es un Dios majestuoso y soberano. Y aunque hacía esas cosas o determinaba esas cosas a un pueblo rebelde, Él no dejaba de ser bueno y de ser misericordioso. Aun cuando en el último día mande al fuego eterno a los impíos, a sufrir los tormentosos dolores de su condenación, Él no deja de ser bueno, ni de ser fiel, y de ser misericordioso. A pesar de eso. Y por eso es bueno tomar ese yugo que se nos ha sido impuesto, sobre todo en los días difíciles, más de calamidad. Dios sabía antes que Abraham tuviera hijos que el pueblo iba a estar 400 años como esclavos, teniendo una terrible situación. Dios sabía que su pueblo iba a pecar contra él. Sabía la clase de castigo y a quién utilizar. Por eso es bueno llevar el yugo desde el y no dice, siéntese y cállese. Si le dicen a uno que se calle y se siente, y si uno posiblemente está gozoso, está bien, pues se enojará. Dirá, está bien, pero me enojo. Y tal vez lo hace. Pero dígaselo en la calamidad, a ver si no se mete en un problema con la persona. Dígale a una persona que está sufriendo, ¿sabe qué? En silencio y cállese. Es que usted no me entiende cómo estoy, no sé qué dice, ¿cierto? A una persona que está sufriendo dolor se exalta fácilmente, se exaspera fácilmente. Pero dice que a pesar de eso, el hombre debería sentarse y cállese. Como le dicen a uno de niño, ¿ha mucho dolor? Siéntese y cállese. Dice que eso es bueno. El humilde lo hace. Porque Dios, dice, lo impuso. Cuando David salía huyendo de Absalón, un hijo de Benjamín le botaba piedras, echaba polvo al aire, imprecando a David. Joab dice, ¿quién es este perro? Voy a matarlo. Y David dice, no lo hagas porque Dios te lo mandó. Y David era humilde en ese sentido. Estaba huyendo. ¿Quién es ese? No, pues mátelo. No, dice, no. Él más bien se cayó y siguió. David era humilde en ese sentido. Y si uno está humillado, Dios le invita a humillarse más. Está muy dolorido. Bueno, entonces cállese y siéntese. Es eso, humillarlo más. ¿Verdad? Dice,
También es bueno poner la mejilla. Y si no nos basta con la calamidad que estamos viviendo, es bueno para quien se humilla delante de Dios esperar más. Si ustedes notan, las personas que han sido disciplinadas por Dios y han pasado situaciones duras y difíciles y son verdaderos creyentes, les sucede algo que para nosotros dice, uy, no sé, esto debería ser terrible para él, y dice, no, y yo lo merezco. Y Dios me podría incluso hasta quitar la vida, yo lo merezco. Pero Él es tan bueno que aunque me hace pasar por estas situaciones, podría ser bueno. Dios es bueno, pero no, mire cómo no nos deja. Y uno los mira y dice, es increíble cómo Dios hace humildes a personas orgullosas. Antes el humilde espera ser humillado más, porque tiene el ejemplo del Señor Jesús, claro, pero el trato de Dios a sus vidas hace que esperen más cosas que le pueden llamar calamidades y decir, nosotros merecemos. Pero el orgulloso nunca va a pensar que merece una calamidad. Mire su vida, mire sus pecados y piense que si no lo merece. Israel lo merecía. Alguien dirá, yo paso de esas bondades de Jeremías. Pero es la definición de la humillación y de ser humildes que está en la palabra de Dios. Como les decía, nosotros ante esto, o estas verdades que nos propone la palabra, pues nos preguntamos cómo podemos llegar a esto, si esto va más allá de nuestras fuerzas. Que Dios nos humille más para que seamos humildes, muchas veces va más allá de nuestras fuerzas. Si uno lucha con una enfermedad grave y aparte de eso le ponen una situación más aún, la persona dirá, ¿cómo yo voy a poder soportar y sobrellevar esto? Es imposible. Esto va más allá de nuestras fuerzas. Pero si ustedes notan bien lo que dicen los versículos, ¿cierto? Dice, vuelvo y se lo leo, pero pensemos en la persona de Cristo. Pensemos en Jesucristo y volvamos a leer al que dijo, llevad mi yugo sobre mí. Llevad mi yugo de él, ¿cierto? Y aprended de mí. ¿Que qué? Que soy manso y humilde de corazón. Miren, leamos los versículos pensando en Jesucristo y en estos versículos. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Pensemos en Jesucristo. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pensemos en Jesucristo y en su silencio. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pensemos en Jesucristo. ¿Y cómo dejó de ser Dios? Bueno, no deja de ser Dios en sí, sino de la posición de Dios, de la condición de ser Dios. Que se siente solo y calle porque Dios fue quien se lo impuso. Pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús. Jesús no lo hizo. Que ponga su boca en el polvo, pues sea una esperanza. De la mejilla el que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Eso no le pasó a Jesús? Pensemos en Jesús. Jesús cumplió todas estas cosas. Y es el que nos dice que aprendamos de él. ¿Cierto? Dice Isaías 53 hablando del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió. Dios lo humilló más porque humilló cuando murió una muerte tan horrenda como
fue la muerte. En los versículos 31 al 36 dice lo siguiente de Lamentación. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Escuchen bien. No aflige ni entristece voluntariamente. Versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor ¿qué? No lo aprueba. La humillación que hace humildes le da razón al Señor. Esto lo vamos a leer estos versículos. Jeremías, al ver la desolación de Jerusalén, su devastación, grita, oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cierto? Pero le da la razón a Dios. Aprendamos de la humillación que nos enseña el Espíritu Santo lo siguiente, que cuando experimentemos, vivamos las calamidades, digamos, el Señor no desecha para sí. El humilde en medio de la oscuridad y el fuego tiene una visión superior de las tristezas. Su mirada está por encima de las calamidades. Ve que más son las misericordias de Dios que las situaciones en las que viven, así sean muy duras. Cuando estemos en medio del dolor, siendo a nuestro parecer justos, no merecemos, ¿cierto? Todas las cosas que nos suceden. Muchas veces, ¿cierto? Que Dios, le achacamos que todas esas cosas, Dios, sin razón, nos hace. El humilde piensa, en cambio, que el Señor no entristece sin causa, que aflige con una razón, y que la razón y la causa son más altas que la persona que está afligida. Nosotros solamente vemos la aflicción, pero no vemos lo que hay por encima de Dios. Nuestro ojo no lo alcanza a ver. Pero a pesar de eso le da la razón a Dios que tiene un objetivo. Aunque no entiende, el humilde deja el entendimiento a Dios. Por eso espera en Jehová. Jeremías pasó en medio de cuerpos descuartizados. Las más violentas escenas se le presentaron delante de sus ojos. Madres enterrando, hijos, bebés tirados por todos lados. Y aunque no lo entendió Jeremías, y posiblemente nosotros tampoco lo entendamos, el humilde expectante ante todo maldice. Torcer el derecho, trastornar sin causa, el Señor no. La causa más bien es que nosotros fuimos los que voluntariamente entristecimos. Es nuestro pecado. Nosotros, al que está mal, le caemos peor. Nosotros trastornamos la causa del hombre. Y por ello se nos ha pagado la medida de nuestros. El ejemplo de este aspecto de la humildad es el Señor Jesucristo también. Y es la humildad que tuvo con el Padre. En Isaías 53:10 leemos que con todo eso, o sea, con todo lo que le estaba pasando, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecer. Y dice, pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano.
El humilde en medio de la calamidad no le quita ni un milímetro a la gloria de Dios, a la honra de Dios, ni a la bondad de Dios. Mire, Dios nos puede matar. Pero ¿qué dice Job? Aun si Él me mata, mire cómo lo estaba matando a los ojos de sus amigos. Le quitó la familia, le quitó es que le mató los hijos, sus bienes, le da salud, dio la enfermedad, ¿cierto? Le puso una enfermedad terrible, y en medio de esa enfermedad terrible, yo no sé, que tal vez anhelaría morir. Dice que aun si Él me mate con la peor de la muerte, en Él voy a esperar. Qué humildad, ¿no? Entender eso. Por eso es que cuando suceden estas cosas tan difíciles a nuestra vida, aunque no entendamos, si nos sometemos a ella, si esperamos en Dios, verdaderamente seremos los humildes según las Escrituras. Porque hay un concepto errado de humildad entre los cristianos. El humilde, si es humilde no es cuando no le va bien. Si es humilde es cuando ¿qué? Le va a uno mal. La humildad se demuestra en la calamidad, no en otra cosa. En las circunstancias duras. Es allí donde se demuestra la humildad. Y el humilde nunca le va a decir a Dios, inculparla de todas sus cuitas o de todas sus desgracias, sino más bien adora a Dios y no le quita ni un milímetro y va a decir siempre, buenos son sus misericordias. Dios es bueno, es misericordioso. Nunca decaen sus misericordias, aunque yo las esté pasando mal. Es difícil, seguro. Los versículos 37 al 42 dice lo siguiente. Nuestro texto dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta retórica. ¿Por qué se lamenta? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y dice, y tú no perdonas. Entonces tratemos de responder las preguntas de Jeremías, sabiendo que de primera mano está viviendo el dolor y es testigo vivencial de la tragedia. Porque podemos traer esas preguntas a nuestro contexto y Jeremías traer esas mismas preguntas a su contexto. Y comparemos a Jeremías con nosotros a ver quién está sufriendo mayor calamidad. ¿Quién? ¿Él o nosotros? Pero mire las respuestas de uno y mire nuestras actitudes de nosotros. El Señor, todo el tiempo del ministerio de Jeremías, le había advertido al pueblo que esto sucedería, pero ellos no creyeron. Claramente, por medio del profeta, les dijo que les iba a enviar una situación en la cual ellos iban a ser llevados cautivos. Es más, Jeremías solamente repite lo que decía Moisés en la ley si ellos se apartaban de él. Eso les iba a ocurrir. Pero ellos pensaban que Dios es amor, que amaba a Israel. Le decían a Jeremías, no te creemos. ¿No ves que Israel es la niña de sus ojos?
¿Cómo es que Dios nos va a hacer eso? Nada de las circunstancias de la vida escapan a la orden de Dios. Y como podemos ver, ni siquiera el diablo no puede hacer nada si Dios no lo envía. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esos fueron ellos, ¿cierto? Ellos decían esas cosas, pero ellos no estaban viendo su pecado. Ellos estaban diciendo esas cosas, decían, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno, no nos va a pasar eso, nada de eso. Y claro, Dios era bueno y Dios es fiel, pero vivir vidas que no son santas, ¿cómo esperar que Dios sea bueno con personas que no quieran vivir santamente? ¿Cómo piensan que Dios va a actuar con personas que echan de lejos su ley o su vida cristiana? ¿Cómo Dios va a actuar en medio de sus bondades, aunque Él quiere, con personas que son duras con sus prójimos, no tienen misericordia? ¿Cómo van a pensar que Dios va a actuar así? Existe una teología, y es que Dios es bueno a pesar de que nosotros obremos mal. Así como le decían a Pablo, que vengan nuestros bienes mientras que nosotros obramos mal. Porque la gracia se tergiversa de esa manera, ¿cierto? No importa cómo vivamos, Dios lo hizo, Dios es bueno y por lo tanto tiene que comportarse bueno con nosotros. Esa era la teología del pueblo de Israel. Eso decían sus profetas. Así Dios quitará el yugo de opresión sobre nosotros. Y se hacían unos cuernos de hierro y ¡guau! Y todo el mundo, alabado sea el Señor. Y Jeremías se hacía un yugo de madera y entonces con los cuernos que el otro profeta falso le rompió el yugo de madera que hizo Jeremías, y así nos romperá Dios. Y había una guerra entre que Dios era exaltado porque Dios era fiel con las promesas a los padres, no importando cómo vivieran sus descendientes. Pero Dios no había hecho. Dios había dicho que si se apartaban de la ley, que si manifestaban la manera, sus pecados de la manera como lo estaba manifestando, oprimiendo al pobre, relegando la ley, trayendo la ofrenda de lo robado a Dios, todas esas cosas, Dios iba a enviar un juicio, y todo el tiempo Jeremías lo decía, y Jeremías fue el enemigo público número 1 de Israel, porque les decía la verdad. Iba en contra de esa teología, de ese pensamiento. Nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, pero las doctrinas de la gracia no son una justificación para que nosotros vivamos como se nos dé la gana. No es una justificación para que dejemos la santidad. El humilde reconoce, alaba a Dios en su soberanía, pero se somete a los dictámenes de Dios. Y cuando viene lo malo, aún le da gloria a Dios, porque Dios quiere que seamos humildes. Aceptemos que por medio de muchas cosas nosotros somos pecadores, nosotros la embarramos, nosotros cometemos errores. Nosotros no podemos decir, Dios, ¿por qué me mandó eso? Sin mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, en verdad lo merecemos. Porque cuán alejados estamos muchas veces de la vida de Cristo, del ejemplo de Cristo, del poder de Cristo. Estamos alejados. No tenemos una vida en el ejemplo del Señor, una vida bíblicamente hablando, un crecimiento, y por lo tanto estamos en pecado. ¿Cómo es que no vamos a pensar que merecemos aún todas estas cosas? El humilde las acepta y recapacita. Sí, nosotros hemos pecado. Sí, nosotros somos los culpables. Sí, nosotros merecemos. ¿Y sabe qué? Merecíamos mucho. Entonces es ahí cuando entendemos esas cosas. Cuando veamos las calamidades del mundo, claro está, unas provocadas por los pecados de los mismos hombres, pero aún así usadas por Dios como instrumento de castigo, no nos preguntemos, ¿dónde está Dios? Sino lo mal que está el corazón del hombre, o lo mal que está mi corazón. Cuando yo peleo con Dios, yo no estoy siendo como Cristo.
Cristo no peleó con Dios. Mire, él no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza y por eso no peleaba. Nosotros perdemos algo y de una vez contienda con él. No tenemos esa vida de Cristo que se sometía, ¿cierto? A ese vivir según. Sí. Cristo, ¿por qué no tienes una almohada ni una piedra? Y él diría, porque así Dios lo quiere. Y Él es mi Padre. Él es bueno. Nos falta Cristo en nuestra vida. Nos falta atraer a Cristo a nuestras calamidades para ser humildes. Y no vemos salida a nuestras dificultades muchas veces porque no estamos obrando como Cristo nos enseña. No tenemos su carácter. Y eso es lo que más deberíamos hacer. No tener el carácter de Cristo en las circunstancias. ¿Cristo qué haría con sus problemas, mis hermanos? ¿Cristo qué haría con las aflicciones o con la escasez? Yo creo que le daría gloria a Dios. Lo haría. No tomaría las actitudes que nosotros tomamos. Y nos falta tanto a Cristo, nos falta tanto de Él, tanta enseñanza, que tanta falta y nuestra ceguera es lo que hace pecaminosa. Así lo como nosotros. Bien, algo asombroso escribe Jeremías. Algo que debe ser el fruto de la gracia en el creyente. Seguramente no experimentaremos el dolor del profeta, y creo que no hay dolores que nos ocurran como les ha ocurrido a los judíos a lo largo de la historia. Lo que sí veo y leo es algo que la humillación produce en el verdadero creyente y es una verdadera humildad. Y noten, mis hermanos, noten los versículos últimos que acabamos de leer. Yo he oído de oraciones por el perdón. ¿Cierto? Yo he oído oraciones para que Dios perdone. Pero jamás he oído una oración adorando porque Dios no perdona. Levantemos nuestras manos. ¿Cierto? Nosotros nos hemos rebelado. Nosotros hemos pecado y tú no perdonaste. Yo nunca he visto en la Biblia una oración así, dándole adoración a Dios porque no les perdonó. Y donde perdonó significa no pasó por alto el castigo. Es como si dijera, levanto mis manos y con mi corazón a ti que me castigaste y afligiste por mis pecados. Como los hijos se le acercan, gracias papá, gracias porque me castigaste. Eres un buen padre porque me azotaste. ¿Cuándo no escuchamos eso de los hijos? ¿Y cuándo escuchamos de nosotros eso a Dios? Gracias porque me disciplinaste. Tú no pasaste por alto el castigo. ¿Por qué? Porque no somos humildes. No somos humildes. Pero aquí Jeremías nos enseña. Entonces, si la situación que vivía Jeremías producía un cómo, ¿qué? Que se cogía la cabeza al ver la oración de un humilde como Jeremías, adorando a Dios porque no lo castigó, eso es para cogerse la cabeza. Y que sobrepasa el impacto o que le iguala el impacto de la calamidad. Desde asombrarse, desde quedar uno atónito. ¿Cómo así? Sí, le da gracias a Dios. Señor, gracias. Señor, gracias porque me estás dando. Gracias porque es lo que has puesto, esta providencia en la cual estoy viviendo,
es el medio en el cual ha hecho que yo sea humilde. Gracias. A ti sea la gloria, el honor, tú eres misericordioso. Y como que no le quitó ni un milímetro de la bondad, de la grandeza, de la santidad de Dios, a pesar de la calamidad tan terrible que estaba mirando Jeremías por la ciudad. Meditando en la humildad que trae la humillación, que escasamente estamos rasguñando estos textos esta mañana. Y creo que existe la imposibilidad, debido a nuestra flaqueza, de poder llegar a esa humildad por nosotros. Cristo nos enseñó que aprendiéramos de Él, como lo recordaba, que es humilde. Yo no puedo hablar de humildad si no estoy en Cristo. En Cristo hago lo que en mí es imposible delante y de mis propias fuerzas. Todos necesitamos humildad para que Dios no nos mire de lejos. Y Cristo nos enseña humildad en nuestro campo de calamidad. Nos enseña a adorar así, a ver lo bueno, a callar. Cristo nos enseña a esperar la voluntad de Dios, así muramos. A levantar las manos y adorar a pesar si padecemos con el mundo, aunque digamos no lo merezcamos. A humildemente a esperar su salvación. Nos enseña a ser humilde. Cuando uno está en las calamidades o está llevando de la peor situación y alaba a Dios, más impacto nuestra vida tiene para la gloria. Pablo y Silas están predicando en la iglesia de Filipo, o en Filipo, la ciudad. Están haciendo la obra de Dios. Los toman prisioneros. Los azotan. Los mandan al fondo de la cárcel por estar haciendo la obra de Dios. ¿Y qué hacen ellos en el fondo de la cárcel? Señor, pero si estamos haciendo tu obra, ¿por qué actúas y obras como con nosotros lo que estás haciendo? Si nosotros estamos haciendo tu obra, ¿por qué tenemos que sufrir así? Pero ellos, ¿qué están haciendo? En vez de eso, ¿qué están haciendo? Cantando. Cantando. Ellos están siendo afligidos, están. Y que nosotros aprendiéramos a cantar en los momentos más difíciles. Porque eso significa que somos humildes, que nos sometemos a Dios, que no rechazamos sus providencias, que sus propósitos son mayores que nuestras acciones. El importante, el protagonista de la vida, humildemente hablando, es Cristo. Eso es ser humilde. Cuando uno le da mucho la importancia a su enfermedad, y aunque, claro, uno es el que le duele, el protagonista es uno mismo. Pero cuando uno alaba a Cristo por medio de esa situación o esa calamidad, uno está aprendiendo a hacerlo a su vida, a dar todo en torno a Cristo. Y uno alaba a Dios, porque tanto en vida como en muerte, nosotros tenemos que alabar y glorificar a Cristo. Eso es ser humilde. Nosotros nos creemos muchas cosas en esta vida. Quienes muchos, quienes somos pocos. Peleamos porque nos creemos. Nos entregamos cuando es Cristo. Y eso es el protagonista de nuestra vida. El protagonista de nuestra enfermedad. ¿Quién trajo eso para su vida? ¿Quién trajo lo que es bueno? Dios. ¿Y lo malo? ¿Quién de nosotros puede decir que Dios no trae lo bueno y lo malo? De Dios viene. Ahora,
El Señor Jesucristo, hablando de Jeremías, fue otro profeta llorón que lloró por la destrucción de Jerusalén. Cuando les dijo, oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tu ojos. Muchas cosas encubiertas en nuestro Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se humilló en la condición de ellos y padeció en la cruz por el motivo de la destrucción de Jerusalén y el pecado del pueblo. Y si Jeremías estuviera en tiempos de Cristo, ese cómo, su rechazo sería más grande y más doloroso, más profundo, porque es el Hijo de Dios rechazado. La humildad que nos hace humildes, nos hace ver a Cristo como el centro, en verdad, de todo. Y que aprendamos que nuestras aflicciones no es para amargarnos la vida. Para Dios no, Dios es bueno. Dios no tiene un despropósito. Ay, voy a hacer sufrir a la hermana Sandra. Todo está perfecto. O voy a hacer sufrir a la hermana Nuri. Voy a poner esta situación. ¿Por qué? Porque sí. Dios no hace eso. Dios no hace nada sin un propósito. Pero cuando lo hace, uno, es para que seamos humildes de la mano, para que Cristo sea quien, el adorado, la fuente de nuestro valor o de nuestro esperar en Dios en esa situación. Y eso es lo que hace. ¿Cuánto nos hace falta humildad? Peleamos y rechazamos, bataleamos con Dios, pero muchas veces no nos damos cuenta que es la falta de humildad. Porque Dios, a contrario de lo que nosotros pensamos, no nos va a destruir. Dios no nos va a abandonar. Nosotros pensamos que sí. Dios no nos va a abandonar. En esas situaciones pensamos que sí. Pero el humilde siempre mirará a Dios y dirá, Dios es bueno y no nos dejará esperar.